Muy buenos días. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les da la más cordial bienvenida al 10º Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, Subvertir las ausencias, historias, acervos y prácticas. En el Presidium nos acompaña el maestro Antonio Zúñiga Chaparro, director de lo académico de la Dirección General del Centro Nacional de las Artes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Alfredo Gursa González, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. A continuación, el maestro Alfredo Gursa dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Les damos la más cordial y agradecida bienvenida a este 10º Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, Subvertir las ausencias, historias, acervos y prácticas, organizado por el CENIDIAP y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Agradezco al comité organizador, presidido por Marie-Christine Camus, a los y las ponentes y moderadores, al equipo de difusión del CENIDIAP, dirigido por la infatigable Virginia García, al Centro Nacional de las Artes y su director Antonio Zúñiga, por su generoso acompañamiento y hospitalidad. Y al equipo de Canal 23, por supuesto, que nos permite entablar esta conversación más allá del aula José Vasconcelos y llegar literalmente a todo el mundo. Nuestro agradecimiento también, por supuesto, a la directora general del INVAL, la doctora Lucina Jiménez, y a la subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas, la maestra Mónica Hernández Riquelme, por su constante respaldo. La iniciativa de organizar estos encuentros para dialogar con colegas de diversas adscripciones institucionales e intereses académicos surgió en el ya lejano 2005. A lo largo de 9 ediciones y esta 10ª que hoy inauguramos, hemos tenido la maravillosa oportunidad de intercambiar ideas y experiencias en torno a los grandes problemas de la producción, la investigación y la documentación de las artes, generando así reflexiones críticas e imaginativas que han dado lugar a su vez a muy provechosos proyectos e intervenciones en múltiples ámbitos. Hoy abrimos este espacio para que nos acompañen durante estos 3 días y preparemos de manera colectiva una rica masa teórica y práctica en torno a la memoria, las identidades, las inclusiones, las exclusiones en la estética y las artes. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora no resta más que conversar, pensar e imaginar. Muchas gracias. Y para cerrar el acto inaugural, el maestro Antonio Zúñiga Chaparro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Nos da mucho gusto desde el Centro Nacional de las Artes participar junto con el CENIDAP de esta actividad. Este encuentro, 10º Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales. El Centro Nacional de las Artes está en una actitud renovada de apertura. Queremos que todas y todos ustedes sientan este lugar como un espacio libre para la reflexión, para la investigación y para la documentación. Nos parece muy importante que podamos cumplir con nuestra función aquí, cohabitante con ustedes, de coadyuvar para que este encuentro resulte un éxito y todas las artistas, los artistas, las y los investigadores, los y las personas que tengan el deseo y el ánimo de venir a reflexionar en estos 3 días, lo hagan con plena libertad y sintiendo este espacio del Centro Nacional de las Artes como su casa. Este es un espacio que necesita abrirse a más y más personas que vengan a ver en él un oasis de reflexión, de conocimiento y que nos ayuden a sacarnos precisamente de la misma y particular ausencia. Queremos estar presentes, queremos trabajar con todas y con todos ustedes para que esta reflexión sea todo un éxito y por eso les decimos con mucha sinceridad que el Centro Nacional de las Artes está abierto y dispuesto para ello.
Muchas gracias por estar aquí. Les deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, siendo las 10 de la mañana con 8 minutos, como director del académico del Centro Nacional de las Artes, declaro formalmente inaugurado el 10º encuentro de investigación y documentación de artes visuales, subvertir las ausencias, historias, acervos y prácticas. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues los invitamos a que se queden en este acto inaugural y vamos a continuar en unos minutos daremos inicio con la presentación del video Activar el archivo, aproximaciones artísticas y debates de los realizadores María Cristina Camus y Javier Bañuelos, investigadores del CENIDIAP. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Creo que nadie sabe hoy en día qué es un archivo, o quizás peor, todo el mundo tiene su propia definición de archivo. Creo que es una categoría que vivió un proceso como de pulverización, ¿no? Y hay como diferentes ámbitos en los cuales se manejan definiciones específicas que son útiles para ese ámbito, pero no son útiles para otros ámbitos. Y eso lo hace un concepto complejo, pero también rico, en el sentido que requiere un diálogo permanente. En mi contexto actual, el archivo tiene una definición muy amplia, que tiene que ver con las huellas, ¿no? Como todas las cosas que nos remiten y que son como objetos o documentos o cosas que contribuyan a poder construir otras versiones del pasado, otras versiones también de nuestro presente y de nosotros mismos. El archivo, por definición, va a tener ausencias. No hay archivo total. Hubo una fantasía en los años 80 de la construcción total del archivo. Hoy ya nadie considera eso como una posibilidad, ¿no? Más bien la condición del archivo es saber que es incompleto, que ejerce formas de poder, que está en proceso de construcción y de deconstrucción permanente. Entonces, más que completarlo, podemos hacernos cargo de cómo se generan sus huecos, sus vacíos, sus abismos, sus jerarquías, etc. Todas las huellas que tenemos son huellas que pues, denotan también una selección, una presencia y a la vez una ausencia, ¿no? O sea, cada vez que damos importante a algo, pues algo queda al lado o algo queda escondido. Intentar construir el archivo es una forma de construir poder, que el archivo puede invisibilizar al momento de ordenar, construir, nombrar, definir, catalogar, generar categorías y taxonomías. O sea, el archivo es siempre un instrumento de segregación, de ocultación. El archivo siempre deja algo fuera, por definición. Es siempre excluyente. El archivo tiene que decir esto sí, esto no, para poder ser archivo. Por eso digo que es un problema el de la condición de archivo que es irresoluble. Pues mira, los archivos son la herramienta para justamente construir
nuevas narrativas, narrativas alternas, ¿no? De alguna manera son la herramienta que nos permite desmontar y remontar las historias, tomando en cuenta ya como este campo no solo de los hechos, sino de las subjetividades, ¿no? En las últimas décadas, pues hay muchos artistas que están trabajando con archivos como materia para arte, conscientemente, ¿no? Entonces, y que hacen archivos como obras de arte. Hay artistas que trabajan simplemente con las formas, digamos, con la estética del archivo, trabajan con la burocracia formal de los archivos, con los folders, con los archiveros, con las formas de organización. Y hay artistas que no trabajan con el contenedor formal de los archivos, sino trabajan con las formas de poder o la subjetividad de los archivos. Y es saber como una especie de deslizamiento de definiciones y categorías y ubicación de los materiales. Para mí no hay artistas de archivo, sino hay problemas que los artistas trabajan para los cuales el archivo cumple ciertas u otras funciones, ¿no? Y eso creo que sí puede generar al menos genealogías distintas de formas de trabajo con el archivo. Un trabajo, entre otras, que ha hecho Johanna Roa con archivos, y la base de su concepto de matriarchivo es un trabajo de investigación y creación que ha hecho a partir del archivo de Josefina Mena, ¿no? Que es una arquitecta, activista, que pues trabajó como en muchas visiones alternas, digamos, de la organización social y la organización de espacios públicos. Sí. This is sustained polemic against temporary Marxism Aquí hay más apuntes. and the anarchism. Aquí hay un cuaderno constitucional Cameron and Moy Project. Ah, mira, lo guardé. ¿Y qué es? Eso es todo la investigación, esas son mis anotaciones. Eso tengo que trabajar en eso, yo. ¿Y qué es? Eso no. Cuéntame. Esto es de que la búsqueda de una nueva sociedad. Mira, por ejemplo, el grupo, ¿no? Lo que es un grupo. Ajá. ¿Qué es lo que forma un grupo? El proceso de creación del archivo de Josefina ha sido un ejercicio transdisciplinar que he realizado entre la historia y la teoría crítica del arte, una mirada crítica de la archivística y una perspectiva feminista que hoy considero descentralizada. Por supuesto, el material de Josefina es enorme. Ella estudió arquitectura en el TEC de Monterrey, se gana una beca, se va a la Sorbona a estudiar por 2 años. Sus intereses en la arquitectura la hacen moverse hacia Inglaterra. Está en Inglaterra 10 años y durante esos 10 años apoya diversos movimientos sociales en Sudamérica, sobre todo Europa y África. Y en el 76 regresa a México e inicia un proyecto de tecnología alternativa que se llama CIRDO, que es un sistema para procesar residuos orgánicos, probablemente la forma más eficiente que existe en el mundo en términos ecológicos, en términos ecofeministas, y que cubriría las necesidades humanas, pero a la vez es una forma de reorganización social. Entonces, durante todos estos 10 años, Josefina produjo una cantidad de material de apoyo a esos movimientos de resistencia. A esa complejidad me enfrenté yo, ¿sí? Cuando empecé a crear el archivo. Entonces dije, ¿cómo hago? O sea, ¿yo cómo pongo esto sin matar la voz de Josefina? Eso fue lo que ocurrió y me obligó a repensar el archivo. Como lo he mencionado en otras ocasiones, yo traté de empezar la creación del archivo de Josefina siguiendo los métodos tradicionales, ¿no? Tú puedes descargar una aplicación, comprar un programa, el programa te va generando los códigos, tú vas metiendo la información, la vas ingresando. Y resulta que cuando yo fui a hacer esto, entonces dije, no puedo utilizar estas formas de archivamiento. Y entonces empecé a elaborar ese concepto de matriarchivo en resistencia.
Eso me permitió generar un sistema de archivamiento que se llama INES, Intersectional Expanded System, es el nombre de mi mamá, y es un sistema para consignar archivos, es decir, para crear archivos, organizarlos, de manera tal que lo que sí se hace es evitar generar identidades forzadas, reconocer que hay una toma de poder, que hay un ejercicio de poder en la creación de ese archivo, y lo que le estoy diciendo a los futuros usuarios o a las futuras personas es desde dónde se realizó ese ejercicio de poder para que cada cual decida de qué manera puede interpretar ese archivo. Entonces, esa forma de archivamiento que trabaja también interseccionalmente está interesada en generar categorías que develan las problemáticas de, obviamente, género, clase social, nacionalidad, raza, entre otras que puedan aparecer y que se pueden generar. Johanna pues ha hecho un trabajo que es su tesis de doctorado, de un lado con este archivo, pero también ha hecho un trabajo creativo, y el año pasado realizó una exposición en un espacio cultural independiente en Nueva York que se llama White Box, a partir del archivo de Josefina Mena, ¿no? La exposición del matriarchivo, el JMA, matriarchivo en resistencia, fue la primera, digamos, apertura del archivo. Y la primera vez que lo expandíamos en términos que iban más allá de Josefina y de mí. Era la primera vez que se abría y se expandía, y además era la primera vez en la que se iban a empezar a producir documentos, porque como mencioné, INES es un sistema expandido, es decir, que el archivo no está cerrado. Entonces fueron unos diálogos largos y profundos con los artistas, revisando material del archivo, quería que fueran más allá y que también tuvieran la capacidad de extenderlo a las problemáticas sociales de raza, género, etc. Entonces esto ocurrió y fue para mí, digamos, un gran logro, porque dije, además, INES funciona, pero también la característica expandida del archivo es real, puede ser real. Las formas de poder del archivo, desde luego que tienen una dimensión patriarcal, ¿no? Es decir, el orden del discurso, la forma de violencia y de poder que ejercen los archivos es una forma de violencia interseccional, es decir, que cruza a la sociedad en sus múltiples facetas de clase, de raza, de sexo, etc. Entonces, la despatriarcalización del archivo es parte constitutiva, digamos, de desmontar el archivo. Entonces, creo que estos conceptos de despatriarcalizar el archivo, o por ejemplo el concepto de matriarchivo que ha desarrollado Johanna Roa, más bien tienden hacia una visión más porosa del archivo, ¿no? De una configuración del archivo más fluido, pero también más interconectada. Lo que hemos trabajado de archivo es a partir de un archivo silvestre, que es el que pues, vamos construyendo a partir de los documentos de nuestra propia profesión, los documentos heredados de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, como que esta mezcla de archivo familiar y archivo profesional artístico. Cuando me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría, y allá había una conciencia muy clara de la importancia del archivo y de la necesidad de cambiar las narrativas del pasado, las del presente, y de dejar materiales hacia futuro. Entonces ahí ya empiezo a entender la necesidad del archivo como una lucha política. Regresando a México, y pues estaba todo había estado toda la generación de los grupos, entonces también había una conciencia muy fuerte del arte latinoamericano, y había una conciencia muy fuerte de la diferencia entre lo que quedaba grabado en los libros y considerado como arte universal, de lo cual también estábamos excluidos como latinoamericanos y como mujeres. Hasta que empezamos a tener una idea de archivo que sale cuando empezamos un proyecto como Pinto mi Raya, Víctor Lerma y yo. Pinto mi Raya, que se forma en 1989, empieza como una galería de autor y muy pronto se convirtió en un proyecto que lo que pretendía era lubricar el sistema artístico. Ella empezó un archivo
que documentaban los hechos culturales, ¿no? Que salían como noticias, las noticias informativas o de opinión en los periódicos en México, en un momento en el que pues, no existía archivos sobre el arte contemporáneo, ¿no? Ni escritos, ¿no? Sobre las políticas culturales, ¿no? Y uno de los primeros ejes fue lo que se conoce como el archivo de Pinto Mi Raya, que empezó como boletín de prensa. Nosotros fuimos clasificándolo pues como íbamos entendiendo, de la manera lógica y orgánica que iba creciendo el archivo. También ellos como no solo resguardaban la información, sino propiciaron la creación de una serie de compilaciones y reflexiones y acciones performativas a partir de esa información. Nosotros empezamos muy temprano aquí a trabajar con archivo, cuando ni siquiera se entendía que eso podía ser un trabajo artístico. Digo, nos hemos pasado 30 años diciendo, es que eso es un proyecto artístico. No, eso es un archivo. Armándolo, trabajándolo y pensándolo como una forma de arte conceptual aplicado. Era como lo definíamos, como una intervención artística, política y, como digo, de arte conceptual aplicado, ¿no? Pinto Mi Raya creó una posibilidad de otro sistema cultural con otros valores desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva también, pues yo diría como decolonial. Se haya hecho un trabajo interesantísimo con su compañero de pensar el archivo y de ver cómo se pueden generar contraarchivos accesibles al público que cuentan historias que no estaban contadas. Mi aproximación con los archivos parte del encuentro con esta gran desclasificación que hace Estados Unidos sobre Chile en los años 98, 99 y 2000, ¿no? El contexto de esa desclasificación es que fue cuando Pinochet estaba preso en Londres y la comunidad internacional presiona para que Estados Unidos libere información sobre Chile. Yo ya trabajaba en términos pictóricos con la noción de la historia y trabajaba con sitios heriazos o con paisajes extremos, un poco como construyendo la metáfora de la idea del paisaje como huella de la historia, ¿no? Y mi aproximación fue desde la sensación de que acá no teníamos mucha documentación, que esas documentaciones de qué había sucedido durante el golpe no estaban respaldadas a través de documentos. Ese fue el contexto y la verdad es que todas esas preguntas más metafóricas, poéticas o artísticas que yo tenía sobre la historia, los archivos la hicieron caer. Y junto con hacer caer esa pregunta que era más poética de alguna manera, y estética también, también hicieron caer la propia estética que yo conocía hasta ese momento. El caso de Voluspa Carpa es interesante porque ella trabaja explícitamente no con la construcción de archivos, sino con archivos construidos que pretendidamente se deconstruyen como archivos que fueron primero clasificados y después desclasificados. Es decir, ¿qué sale al dominio público? ¿Qué es hacer pública la clasificación o el ocultamiento, la invisibilidad del archivo? Me encontré con esta característica de los archivos, ¿no? En que muchos archivos tenían textos, pero muchos archivos estaban censurados en partes, por lo tanto hacía la lectura fragmentaria y muy difícil y caótica, y muy difícil de articular. Entonces, cuando tú ves una página entera borrada, lo que estás viendo es una imagen, porque no hay nada que puedas leer ahí, solo puedes ver. Y cuando tú ves, ¿qué es lo que ves cuando ves páginas borradas que dicen secreto, secreto? ¿Qué se ve de eso, ¿no? ¿Qué se siente y qué se ve? Y el otro aspecto muy importante en el trabajo es saber que ahí están codificados muchas historias que han marcado las sociedades y han marcado al colectivo, ¿no? Entonces yo creía que la sociedad chilena, que a la que yo pertenezco,
Le iba a interesar mucho el momento de develamiento del secreto. Pero tal como en el psicoanálisis no todas las personas se pueden enfrentar a sus secretos de familia, las sociedades tampoco están necesariamente preparadas para enfrentarse a sus secretos, ¿no? Fui entendiendo el dolor que había también ahí, la confusión, ¿no? Son como dos cosas que tienen que ver con el trauma, el dolor, pero también la sensación de confusión. Entonces, las distintas obras en esos 15 años son cómo idear sistemas de recepción de algo que no quiere ser visto. La primera obra que yo considero que lograba dar con algo del aspecto de los archivos fue la Biblioteca de la Nueva Historia, ¿no? La Biblioteca de la Nueva Historia fue una intervención, la primera que hice fue en 3 librerías de Santiago, donde básicamente lo que hice fue trasladar la experiencia que yo había tenido leyendo los archivos de Chile. Entonces lo que hice fue, voy a hacer unos libros que parezcan libros, donde yo no voy a hacer nada excepto la selección de qué archivos voy a poner al lado de cuál y cómo los voy a agrupar. Y la Biblioteca de la Nueva Historia lo que hice fue trasladar la pregunta, y donde la gente se lo va a poder llevar gratis, a cambio de una transacción que va a ser simbólica. Va a haber un formulario donde va a contar de qué se trata esto, de qué se tratan esos archivos, que no son hechos por mí, que no es material artístico, digamos, y la gente se puede llevar uno de los que elija a cambio de una respuesta a la pregunta ¿qué va a hacer usted con esto? Entonces, al hacer la Biblioteca de la Nueva Historia, eso se destrabó, ¿no? Se destrabó en mí, lo aprendí como autora, digamos, o sea, no manipules esto, punto. Yo solo soy la persona que crea un dispositivo de diseminación. Diseminación no solamente de esa información, sino diseminación de la pregunta. ¿Qué va a hacer usted con esto? Que es la misma pregunta que me había hecho yo durante tanto tiempo. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Desde los 70s, 80s, pues se empiezan como a utilizar los archivos y más todavía en los 80s y 90s como una manera de pues rescatar, se podría hacer la memoria y construir la historia desde otros lugares y desde otros protagonistas y descubrir otras voces y otros modos de narrar que también forman parte de la cultura latinoamericana, ¿no? Y bueno, dentro de ese contexto también empezar a desempacar todas las diversidades y luchas de poder y dinámicas de clase y de raza y de modos de manejar también el territorio y la tierra, ¿no? Y la naturaleza, que forman parte de los debates implícitos en pues, la construcción de América Latina, ¿no? Y en particular en ese momento yo creo que también el periodo de las dictaduras, ¿no? Es un elemento muy importante, de un lado en la violencia y la resistencia. Es también en ese periodo donde empiezan a surgir los movimientos feministas en América Latina. Empieza a haber como grupos o instituciones o grupos artísticos también y literarios feministas que empiezan a trabajar con sus propios materiales y crear sus propios archivos. La lucha feminista, la lucha dentro del arte incluso es una batalla de narrativas. Entonces hay que cambiar las narrativas del pasado. En el caso de las mujeres artistas, las que nos dejaron fuera. En el caso del performance, todos los antecedentes que había desde América Latina, que tampoco se conocían, ¿eh? Después tenemos que luchar para que cambien las cosas en el presente y hay que dejar archivos para que a futuro también se siga trabajando. La obra de Johanna es una obra que utiliza herramientas de archivo para crear obras de arte, ¿no? En ese sentido de descolonizar el archivo y también de intervenir desde una perspectiva feminista, la historia del arte,
Tiene una serie que se llama El Pasado, con instrucciones de uso, que igual que algunas otras series que hizo posteriormente, trabaja como materia con libros de historia del arte. El pasado de instrucciones de uso es un proyecto de muy largo aliento. Y lo inicié porque si algo me di cuenta era que con el futuro realmente no podemos hacer mucho, que en el presente podemos hacer algo, pero que si algo podemos cambiar es el pasado. Nosotros lo podemos utilizar, porque el pasado efectivamente está siendo usado todo el tiempo. Alguien lo utiliza, el poder utiliza el pasado. Entonces, eso quería decir que yo también podía revertir el pasado. Lo que estoy tratando de hacer constantemente es señalar o hacer un despliegue de ciertos vacíos históricos donde yo no me reconozco y crear una constitución de mí misma, de mi propio cuerpo, en un reconocimiento como mujer, como latinoamericana, como quizás como una persona de pensamiento queer, como historiadora del arte y como artista. Tiene varios trabajos en los que utiliza las hojas de los libros para hacer ropa, con las configuraciones de ropa de diversos grupos indígenas, revalorando justamente todo este trabajo de textil de las mujeres que ha sido relegado tanto en las jerarquías como en la historia del arte, un poco provocando un cuestionamiento de desde qué cuerpo estamos escribiendo la historia del arte. El textil ha sido relevante para mí personalmente porque mi abuela fue una diseñadora autoeducada, y el otro motivo es porque puede ser una forma diferente de historizar. De hecho, bueno, Johanna tiene otro trabajo que expuso en Tlatelolco en una exposición que se llama Renombrar el Mundo, que fue una exposición colectiva y que también trabajó con los archivos del Instituto de Biología. Una instalación textil que presenté recientemente en el Centro Cultural Tlatelolco, que se llama Calixtic, adentro del vientre de la casa. Un huipil fantástico que, bueno, es como toda una crítica sobre las políticas coloniales con respecto a la naturaleza, ¿no? Entonces, Calixtic es un huipil funerario de amplias dimensiones, tiene 4,5 metros de alto por 7 metros de frente. Y en él lo que hago es un despliegue de las problemáticas históricas que se insertaron en estas tierras con la llegada del pensamiento colonial. Desde hace varios años, la mayoría de mis trabajos involucran el cuerpo, mi cuerpo, ¿sí? En términos de que hay un performance. El cuerpo ha sido una de las principales cuestiones, al menos para mí, en términos de cuestionar el archivo. ¿Sí? Hay muchos cuerpos que se desaparecen. Uno tiene que pensar que los documentos son un residuo de algo que pasó. Mi cuerpo lo que hace es reactivar, ¿sí? Reactivar o recorporalizar todos esos cuerpos que están circulando ahí aparentemente de manera fantasmagórica, ¿sí? Para hacer una presencia de la reconstrucción del discurso y la reconstrucción del relato histórico, ¿sí? A través del cuerpo, del recorte, del descuartizamiento, de la destrucción. O sea, yo destruyo el papel con la aguja, pero a la vez estoy reconstruyendo otro discurso, ¿sí? Que cambia la potencia de la imagen totalmente. Además del archivo de Pinto Miraya, Mónica tiene un archivo de un lado personal de su trabajo, sumamente completo, que en 2016 hice la curaduría de la exposición retrocolectiva de su obra con el MUAC. Incluimos varias obras que eran presentación de documentación y reactivación de piezas procesuales. El caso pues, más notorio fue el tendedero, ¿no? Cuya reactivación coincidió con el movimiento Me Too. El primer tendedero fue en el Museo de Arte Moderno en 1978, dentro del contexto de una exposición que se llamó Salón 77-78, Nuevas Tendencias. Entonces yo ya para entonces ya estaba en el movimiento feminista, ya llevaba 2 años en el arte feminista, ya estaba planteando hacer obra. Entonces digo, pues el tema de la ciudad, pues ahora sí que mi experiencia en la ciudad era de acoso en la calle, como la de muchísimas mujeres, ¿no?
y me planteo una pregunta que es lo que más detesto de la ciudad, entonces hago ese performance y es bien interesante porque, y digo que es performance, porque la pieza sucedía cuando yo salía a la calle y hablaba con las mujeres. No es una encuesta sociológica, es una narrativa de arte, un proyecto artístico, un proyecto activista, y entonces ahí están las respuestas que llaman la atención. Y entonces yo sigo reactivando mi tendedero, lo hago aquí en el MOAC. Es bien interesante porque es una pieza extraña, es una pieza que es un archivo. Y entonces, ¿cómo reactivas este archivo y cómo reactivas una pieza dentro de un museo? Reactivamos el tendedero en el pasillo del MUAC, como si estuviera como en una especie de calle. Tratamos de dar como una textura y una cualidad de experiencia afectiva y corpórea distinta. Entonces hubo eventos paralelos. Yo solita di 54 visitas guiadas a la exposición, haciendo este trabajo también de sacar el archivo. Pues esa exposición fue como muy interesante como propuesta de curaduría feminista y como propuesta de como un modo de pensar qué hacer con los archivos de arte para que la experiencia con ellos en un ámbito museal, en este caso, no fuera simplemente ir a verlos en una vitrina, ¿no? Sino mostrar cómo esos archivos de arte, en el caso de la obra de Mónica, son parte de un proceso artístico. La virtud de la obra de Harpa es que es una obra que no reduce el tratamiento del problema del archivo a la frialdad con la que a veces algunos artistas piensan que es el archivo. Realmente ella genera una relación muy poética con un problema tan denso sobre el archivo. No solamente el archivo desclasificado, borrado, con un poco de tacha y un poco de texto, es una paradoja del lenguaje que no sabe si leerlo o mirarlo, sino que además pone en relación tensiones políticas del poder que tienen que ver con pasado, presente y futuro, ¿no? Mirando los documentos de las tachas, sentía una cosa áptica con las tachas, ¿no? Una cosa táctil, ¿no? Entonces, en algún momento, esa cosa como de querer sacarle la tacha, como si la tacha fuera una cosa material, ¿no? Y tuve como esa imagen, y entonces me imaginé y dije, ay, me encantaría quedarme solo con la tinta y perder el soporte. Que al no poder leer, entonces tus otros sentidos empiezan a operar, ¿no? La vista primero, después la sensación táctil, y entonces la transformé en una imagen material. A construir esa idea de como quedarme solo con texto y tacha. La obra no está hecha para ser leída, sino que está hecha para ser experienciada en su dimensión, ¿no? En el sentido de que hay mucha información que no conocemos, que no la sabemos, que es mucho más grande que nosotros, y ahí está. Y la idea de lo suspendido tenía que ver justamente con esta idea psicoanalítica, ¿no? Es eso que no ha terminado de caer, ¿no? Eso que está ahí en una especie de no lugar, que todavía no tiene fisicidad, porque no está asimilado, está ahí flotando de una manera difusa, ¿no? Mi trabajo es poder simbolizar qué significa esta desclasificación. ¿Qué significa la borradura en esta desclasificación? ¿Y qué significa para nosotros enfrentarnos a esa condición, ¿no? que el archivo nos pone, ¿no? O sea, es la dimensión simbólica del archivo y no solamente la información que contiene la que me interesa. Entonces, esas cosas a mí me interesan mucho de cómo sacas el archivo, cómo lo haces público, cómo lo haces que esté vivo, cómo lo haces que funcione de otras maneras. Este enfoque más como interpretativo, creativo, expansivo del archivo invita a que
pues el acto de archivar y los procesos de trabajar con archivos se convierte en un aspecto que propicia la creatividad, la autoconciencia y la investigación sobre la historia personal y su interrelación con otras historias. Todos tenemos una perspectiva, tenemos una formación, no hay un sentido unívoco para entender la historia, para manejar los conceptos, para entrelazar los discursos. Entonces me encontré después con María Lugones y definitivamente muy de acuerdo con ella, me di cuenta que el archivo es una apuesta de sentido. Entonces parece que el activismo lo que nos dice en la archivonomía es que es mejor hacerse cargo de esas formas de poder que se están construyendo o que van a emerger desde o a partir del archivo, en lugar de aparentar que somos transparentes respecto a esa micropolítica de los archivos, ¿no? Y creo que ese es un tema que es más de subsanar las ausencias, más bien hacernos cargo de cómo se construyen las ausencias. Pero nuestro trabajo, decía, es pensar que no vamos a permitir que se olvide. Y ese es un límite ético, ¿no? No tanto disputar la memoria, sino disputar aquello que no puede ser olvidado. Gobierno de México. Vamos a tomar un receso y enseguida
Thank you.